Hola, buenas. Bueno, retomando lo que se había dejado, habíamos llegado hasta la corriente de la carga, pero no habíamos hecho análisis respecto a la potencia de, digamos, este sistema. Ahora, hay que dejar claro que cuando hablamos de potencia hay que tomar el siguiente recordatorio. Existe la potencia, en este caso aparente, la potencia reactiva, la potencia activa y la nueva potencia armónica. En este caso nosotros no tenemos potencia reactiva porque no hay elementos reactivos en el sistema. ¿Ya? No hay energía, digamos, dando vuelta por ahí que tanto se absorbe como, de hecho ni siquiera se absorbe, se almacena y luego se devuelve. Solo vamos a tener potencia aparente como elemento que se va a entregar sí o sí, y potencia absorbida P. Pero tenemos algo que es potencia perdida a través de los armónicos, que son la potencia armónica. Y eso demuestra un nivel de distorsión, ¿ya? Del sistema. Bueno, el recordatorio es el factor de potencia, pero el factor de potencia siempre se aplica a la fuente. Aplicar el factor de potencia a una carga no tiene sentido, ¿ya? Eso es importante porque uno se pregunta, bueno, ¿y la carga qué factor de potencia tiene? Bueno, en primer lugar, la carga no entrega energía. Por lo tanto, se cae todo lo que tiene que ver con factor de potencia en la carga. Solo la fuente es la que posee factor de potencia. Ahora, ¿qué es el factor de potencia? Mide la eficacia con la que la fuente entrega energía al sistema, ¿ya? ¿Cuánta de esa energía, digamos, aparente, se va en potencia eh, real, o sea, potencia activa, que es la cual es la que realiza trabajo? De hecho, la carga, vamos a hacer un cálculo de potencia activa. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa en la carga? Bueno, el modelo de la carga era un resistor simplemente. Por lo tanto, la corriente de carga media que nosotros poseíamos, que ya había sido calculada, multiplicada por el voltaje de carga medio, que también ya había sido calculado, se puede calcular la potencia de carga. Eso se deja como tarea porque tan solo ver los elementos cuánto daban, ya teníamos los valores despejados más o menos, o en función de otras variables que se asumían conocidas, y se puede terminar. Para sistemas en donde no hay pérdidas, aquí puede parecer bastante interesante decir que la potencia de la fuente equivale a la potencia de la carga media, ¿ya? Pero es muy tentador decir eso, pero no siempre se cumple, ¿ya? Se cumple cuando los sistemas que unen estos son elementos, en este caso, que se asumen sin pérdidas, pero si nosotros estamos trabajando en un sistema más grande, en donde hay transformadores, por ejemplo, no es así, ¿ya? Primero porque los transformadores no traspasan la potencia media de un lado a otro. El transformador no lo puede hacer. De hecho, una manera de ver los flujos de potencia es este diagrama. Tenemos una fuente, tenemos en este caso nuestro sistema rectificador y tenemos la carga. El flujo de potencia va hacia un lado porque estos diodos no van a permitir el flujo de potencia hacia el otro. No van a hacer digamos en este caso, trabajar como inversores. Al no trabajar como inversores, entonces solamente el flujo de potencia apunta hacia un solo lado. Bueno, eso respecto a la carga, no tiene más ciencia que eso. Calcular una potencia media sabiendo cuál es el voltaje medio y la corriente media, ya se tiene obviamente la potencia media en la carga. Volviendo a las etapas, en este caso de funcionamiento de nuestro sistema, la etapa que nos va a importar es la primera. La segunda la desechamos porque ahí no pasa corriente. Ahora la pregunta es por qué vamos a tomar la primera etapa, porque nosotros tenemos que calcular la potencia media que entrega la fuente para hacer el cálculo del factor de potencia, que es importante. Ahora la cosa es, bueno, ¿cuánto vale esta corriente que circula? A nosotros ahora lo que nos importa no es la corriente media que nosotros habíamos calculado anteriormente, sino nuestra corriente ya como tal variable en el tiempo, que era la que habíamos escrito arriba en notación por tramos, que es esta que tenemos acá, ¿ya? Digamos, esta expresión de corriente que nosotros tenemos aquí nos va a ayudar a determinar uno de los valores más importantes que se ve por lo general en electrónica o eléctrica, ¿ya? De hecho, vamos por lo primero. La potencia media que nosotros podemos determinar es a través de la multiplicación
del voltaje, que el voltaje es la fuente, que es sinusoidal, sin problema, por la corriente, la cual no es tan sinusoidal como uno pensaría, está cortada, ¿ya? Es una nueva función. Por lo tanto, tiene que ser escrita por tramos, en un periodo, ¿ya? O sea, es el promedio de la multiplicación, obviamente, de la potencia, en este caso instantánea, ¿ya? En un periodo. Eso es lo que quería decir. Esto que está acá, recuerde que es potencia instantánea. De hecho, aquí está la potencia instantánea escrita, digamos, en notación angular, porque la omega t denota ángulo al final de cuentas. Y coma 1 porque estamos utilizando obviamente el conjunto ortogonal de funciones trigonométricas y prácticamente nos va a dar simplemente el promedio. Esto es lo que quiere decir es promedio. Pero hay que recordar por ley de Ohm y también por un aspecto importante de la resistencia, es que el voltaje equivale a la resistencia multiplicada por la corriente, ¿ya? Solamente en este caso podemos decir, bueno, equivale a eso. Por lo tanto, yo puedo reemplazarlo en esta expresión, P, y decir 1 partido en T por la integral de 0 a T por R por I cuadrado por D omega T. Ahora, para saber qué es el valor efectivo, que es una de las partes importantes también para poder determinar el factor de potencia, es hacernos la siguiente pregunta. Si yo tengo algo muy grande, en este caso como para saber todas las características de eso, me gustaría saber solamente una sola característica que sea distintiva de esa cosa grande, de tal manera que entre varias cosas grandes yo lo puedo distinguir, o sea, lo puedo comparar. Entonces, aquí vemos que tenemos corrientes que son funciones instantáneas, van variando, y más encima las tengo elevadas al cuadrado debido a la identidad que apliqué de Ohm. Entonces yo digo, mira, yo quiero saber quiero obtener la misma potencia media, pero con una especie de corriente constante, ¿ya? Quiero tener esa misma corriente, una corriente constante que me sintetice el comportamiento de la corriente que tengo acá. Pero ¿cuál es el requisito? Que disipen la misma potencia o que produzcan, digamos, a través de un resistor la misma potencia ambas. O sea, si este es un comportamiento variable y me produce esta potencia, quiero buscar una que tenga prácticamente un comportamiento constante y me disipe la misma potencia que esa corriente variable. O sea, estoy sintetizando la corriente variable en una corriente constante y lo que estoy tratando de obtener aquí es una característica de esa función, que es única de esas funciones o de esa clase de funciones. Solamente va a variar en su amplitud en ese sentido. Un ejemplo claro lo pueden ver, por ejemplo, cuando trabajamos con señales sinusoidales. Las señales sinusoidales, por lo general, cuando calculo el valor efectivo, siempre es, por ejemplo, mira, tomo el valor pic de la señal sinusoidal y lo divido por raíz de 2. Si no me equivoco, en la señal triangular lo tomo, v pic, y lo divido en raíz de 3. Puede que esté malo, pero es por ejemplificar nomás. ¿Y eso qué significa? Significa que son distintos. O sea, estos elementos que puedo tener acá pueden ser el mismo voltaje, pueden tener el mismo periodo, mismas características básicas, en donde incluso el valor medio de ambas señales es 0. Pero lo que nos va a distinguir ambas, como dije, de estas cosas grandes, es una característica que las hace únicas, y es su valor efectivo, ¿ya? Eso quiere decir que si estas funciones yo las elevo al cuadrado, que son en este caso funciones de cuadrado integrable, y que además van a ser promediadas en un intervalo, estoy diciendo prácticamente que van a arrojar un valor característico y ese valor característico le vamos a llamar valor RMS. Luego, el valor RMS que yo estaba hablándoles acá, si yo reemplazo esta expresión acá y simplifico los R, obtengo la definición de valor RMS, ¿ya? Y luego simplemente le aplico la raíz cuadrada y obtengo la definición de valor RMS normalizado en resistencia. O sea, solamente estoy estudiando el cuadrado de la señal. Lo único que basta es que la función tenga un cuadrado que sea integrable, nada más, en el periodo. Y esa es la gracia, digamos, del valor RMS. Eso es lo que quiere decir, sintetizar algo que es variable, que es muy complicado en el comportamiento, simplificarlo a un valor constante que sea más fácil su análisis. Y después lo general en potencia siempre va a terminar dando un número, a una expresión en función de una variable que ya es conocida. Ahora, ¿qué pasa con la fuente? Bueno, la fuente ya habíamos dicho que la corriente que pasaba por la fuente es la misma que pasa por la carga, porque la carga y la fuente están unidas. O sea, prácticamente no hay mucha dificultad en eso. Hay sistemas donde sí, la fuente va a estar separada de la carga, muy muy separada, porque van a haber transformadores que van a encargarse de esa separación, ¿ya?
y lo cual va a ser más complicado el análisis porque ya esta corriente que estoy diciendo acá se complica. Ya no es esta corriente, la corriente de la carga, sino que va a ser otro tipo de corriente. Luego, entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cuánto vale el valor efectivo de esta? Porque esto al final de cuentas es lo que yo quiero calcular. Pues como pasa por la fuente, yo quiero saber cuál, la corriente de la fuente es importante. ¿Cuál es la corriente? No, más bien el valor efectivo de la corriente que pasa por la fuente. Como V carga, aquí lo puse como corriente de carga efectiva total, porque tiene un apellido, bueno, el apellido es bastante largo. Y en primer lugar es largo porque tiene que denotar bien qué diablo estoy hablando. Estoy hablando de la corriente de la carga, el valor efectivo específicamente y el total porque voy a considerar todas las armónicas que posee la carga, ¿ya? Obviamente no las que donde se anula, solamente de 0 hasta pi. Está compuesta por varias armónicas, sobre todo porque hay un valor de 0. O sea, se corta bruscamente. Los cortes bruscos incrementan las armónicas. Luego, entonces, simplemente divido por el periodo, hago la integral como corresponde, aplico las identidades trigonométricas respectivas. Recordar que esto de 0 a pi es un periodo para el doble de la frecuencia, ¿ya? Porque si yo incremento o hago el doble de la frecuencia, disminuyo la mitad del periodo, ¿ya? Para mantener, digamos, f por t igual a una constante. Luego, con eso obtengo vf cuadrado partido en 2r cuadrado. Le saco la raíz porque tengo que sacar la recta al cuadrado del elemento. Y nos da esta expresión. Esto se puede hacer cálculo a mano, no es un cálculo muy complicado, ¿ya? Esto es lo que nos termina dando. Si seguimos, entonces, con el factor de potencia, porque esto solamente fue un medio para hallar, digamos, la corriente efectiva total que ayuda a encontrar el factor de potencia. La potencia aparente es parte del factor de potencia, porque es potencia media de la fuente dividido en la potencia aparente de la fuente. Y el valor efectivo, en este caso que tenemos, 1, por ponerlo así, después se explicar y se aclarar por qué, viene prácticamente de la fuente, es el valor efectivo que se obtiene de la fuente, por la corriente efectiva total. Uno diría, oye, pero si el factor de potencia, o más bien la potencia aparente, era, me habías dicho que era voltaje efectivo por corriente efectiva y nada más, pues no es ni carga total ni cosas raras. Bueno, en este caso sí, porque estamos trabajando con toda la corriente que la fuente observa, pasa a través de ella. Entonces, esta es la potencia aparente que sí se observa finalmente a través de la corriente que está pasando por esta fuente, que es toda por este voltaje efectivo, que es el voltaje propio, obviamente, efectivo de la fuente, y nos da esta expresión. ¿Ya? Lo único que hice fue multiplicar por el voltaje efectivo. Creo que si no me equivoco, me faltó un cuadrado aquí. Veamos. Si carga. Me faltó un cuadrado aquí. Debería agregarlo. Ya. Cuadrado. En realidad no es de mucha importancia. El que me importa es este. Porque después vamos a ver que hay elementos que van a desaparecer de aquí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con la potencia media en la fuente? La potencia activa en la fuente. Bueno, aquí viene una parte que es un poco compleja de entender. Y primero hay que ver lo siguiente. La fuente poseía una componente que era seno de omega t. Y la carga posee una expansión de Fourier, ¿ya? Recordando el principio de ortogonalidad, si yo multiplico el seno por la variable media, se anula en un periodo. Por lo tanto, la única componente que queda es la que tiene la misma frecuencia. Fíjense que es una veces omega t. Aquí está, n veces omega t, y yo pongo n igual a 1, omega t. Por lo tanto, todas las que sean 2 omega t, 3 omega t, 4 omega t, lo que sea, se anula por ortogonalidad en un periodo. Entonces, la pregunta es, ¿yo qué quiero saber con esto? Quiero saber cuánto vale la componente, el peso, ¿ya? De la componente de Fourier, o sea, la magnitud, la amplitud que lleva. Quiero saber cuál es la amplitud de esa componente que tiene la misma frecuencia que la fuente, ¿ya? Pero ¿de quién? De la corriente que está pasando. Yo tengo la corriente de carga total que está pasando por la fuente. Yo solamente quiero la componente que posee la misma frecuencia que la fuente, porque esas son las que van a aportar la potencia media. El resto no van a aportar potencia media porque se van a anular por el principio de ortogonalidad. Entonces yo tomo la corriente de carga
Y obviamente hay dos maneras de calcular la potencia media. La manera, digamos, larga, que es multiplicar por todos los coeficientes, todos los elementos, que sería voltaje de fuente, que sería raíz de U efectivo seno de omega t por la corriente de carga, que sería lo mismo, pero dividido en R, en donde yo solamente estaría aplicando la integral de 0 hasta pi. Nos estaría dando, obviamente, el mismo resultado que nos va a dar si nosotros hacemos el siguiente análisis. Vamos a calcular entonces solamente la componente 1, que se llama I1, le puse aquí. Más adelante le vamos a poner IF1 porque vamos a calcular el valor efectivo. Y va a ser más fácil de calcular. Entonces, calculamos I1. Y esto va a ser 2 veces partido del periodo, que es 2pi. Bueno, nos queda 1 partido en pi. La integral obviamente la integral de 0 a pi porque la corriente solamente está definida de 0 a pi. Por lo tanto ya no tiene sentido integrar en este caso de pi hasta 2pi, porque va a valer 0 el integrando. Integramos, nos va a quedar U efectivo raíz de 2 partido en R por seno de omega t. Esta es la función de corriente. Y la vamos a multiplicar por la componente que nos corresponde de voltaje. Entonces fijémonos bien que la única componente que sobrevivió es seno de omega t. 1 veces omega t, 1 veces omega t. Porque eso es lo que estoy exigiendo. Y quiero saber cuánto vale ese componente de Fourier. Luego, entonces resuelvo la integral. Me va a quedar multiplicado en pi porque ya se hizo arriba. Y el 2 que está abajo, que viene de la sustitución trigonométrica que se hizo. Se va a pi y nos queda 2r, v efectivo raíz de 2, 2r. Aquí estamos ordenaditos. Ahora, la cuestión es que yo ahora digo dividir por raíz de 2 porque esta componente que está acá es de una sinusoidal pura. Entonces al dividir por raíz de 2 este elemento, acá, se va y nos queda u efectivo partido en 2r. Entonces, como nos queda u efectivo partido en 2r, es el valor efectivo, en este caso nuestra componente que tiene la misma frecuencia que la fuente. Lo vamos a dejar guardadito. Y ahora por fin podemos volver a nuestro factor de potencia. ¿Ya? De hecho, el factor de potencia me faltó escribir algo importante aquí, que lo voy a explicar enseguida. En coseno de phi, pero ahora lo vamos a explicar. El factor de potencia es potencia de la fuente dividido en la potencia, en este caso, aparente de la fuente. La potencia activa dividido en potencia aparente de la fuente. Si nos damos cuenta, como dije arriba, como que no valía mucho si ponía efectivo o no, da lo mismo. La cosa es que se iba, desaparecían. U efectivo se desaparece con U efectivo, o sea, no depende de U efectivo de la fuente, sino que la fuente es la misma. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de potencia solo depende, en este caso, de el valor efectivo, en este caso de la componente que aporta potencia media, ¿ya? Que tiene la misma frecuencia que la frecuencia de la fuente, dividido en, obviamente, la corriente de carga efectiva total. O sea, prácticamente estoy poniendo solamente la componente que aporta potencia media respecto a todo el resto del espectro que tiene la corriente, que en realidad está hecha por varios tipos de armónicas y elementos que simplemente no aportan energía media, solamente es energía aparente acumulada no más que hay. Si se hace ese cálculo, se lleva simplemente esto a 0.707 o raíz de 2 partido en 2, ¿ya? Que es el resumen. O sea, prácticamente es casi un 70% nomás lo que tenemos ahí de eficiencia, ¿no? Y claro, porque estamos perdiendo la mitad de la energía. O sea, ¿tiene sentido hablar de 0.7? Por supuesto, mira, aquí prácticamente perdimos todo este pedazo. O sea, de la corriente de carga perdimos todo ese segmento. Lo cual obviamente reduce la eficiencia de nuestra fuente, porque nuestra fuente entrega todo esto, pero nosotros solamente estamos aprovechando la mitad. O sea, este sistema es ¿es bueno? No, no es bueno, muy malo diría yo. Ya. Y es una de las explicaciones importantes. Ahora, retomando lo de arriba, que parece un poco chino, ¿ya? Sería bueno establecer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño análisis para hacer ver que lo que dije arriba no es extraño. Vamos allá. Entonces, si yo tengo mi corriente de carga y carga, ¿ya? De omega t. Yo dije que I carga estaba dado por I carga, en mayúscula, para saber que el valor medio, más una sumatoria de términos, ¿ya? Como ya sabemos, obviamente que estos términos que vamos a tener acá van a ser
solamente términos v sub k, por decirlo así, de k igual a 1 hasta n, por seno de omega t más un a sub k coseno de omega t. Aquí lo escribo, no importa si están o no, si hay coseno o no hay coseno, a mí me da igual, ¿ya? La cosa es reflejar lo que estoy diciendo aquí. Y lo que pasa es que nosotros, ¿se acuerdan que yo había dicho que teníamos un conjunto? O sea, un conjunto de bases, seno de omega t, coseno de omega t, y así, sube, aumentando las frecuencias de estos dos, ¿ya? Una base infinita para poder armar esta serie. Bueno, la cosa es que yo para la fuente estoy multiplicando, yo dije y carga, ¿ya? Estoy multiplicando la y carga, y estoy multiplicando v fuente, ¿cierto? Lo estoy multiplicando de todas maneras. Y lo estoy integrando a través de un periodo, por ejemplo, de 0 a t. Obviamente y carga no está definido de 0 a 2pi, o sea, está definido sí, pero no tiene valor importante, digamos, entre pi y 2pi, por lo tanto es 0, o sea, y solamente se reduce a 0 de 0 a pi, ¿ya? Y yo quiero calcular esta integral. Esta integral la voy a poner, no sé, pongámosle un nombre, pongámosle gamma. Gamma va a ser nuestra integral, ¿ya? Y esto por de omega t. La cosa es que yo quiero saber qué tanto se parece esta fuente a esta. Y de hecho, si le hago el cálculo, digamos, horrendo y feo, gamma, ¿ya? Gamma va a ser la integral entonces de 0 a t. ¿De quién? Bueno, de raíz de 2, u efectivo, por el seno de omega t, ¿ya? Ahí lo pongo en paréntesis. Por y carga. Bueno, y carga es todo esto. Así que sería prácticamente, bueno, y carga. ¿Ya? Y carga. Y carga multiplicado, en este caso más bien, la sumatoria. Recordemos que y carga, el valor positivo de esta, es un valor constante para todo el periodo. Por lo tanto, este que está aquí, que es definido de 0,2pi. Ten cuidado con eso. Este sí. Ahora estamos analizando componente por componente. Ya las componentes no son la función. La función estaba definida, por ejemplo, de 0 a pi. Y de pi a 2pi era 0. No, ahora no. Esta componente está definida en todo el intervalo. Ojo con eso. K igual a 1, no sé, pongámosle infinito. Y le puse n, pero infinito. Y v sub k. Qué mal. Ahí, v sub k seno de omega t. Más a sub k coseno de omega t. Bueno, ahí que fue, no importa. Y luego de omega t, acá abajo. Listo. Multiplicamos este por este e integramos. Ya sabemos, principio de ortogonalidad. Seno por una constante, no importa, es por 1, 0, porque la base dijimos que esta que está acá, 0. Multiplicamos seno por coseno, por todos los cosenos nos va a dar 0, de todas maneras. Y la única función seno de omega t que nos va a terminar dando algo que no sea 0 para esta integral de gamma va a ser la integral, en este caso, de 0 a t, de raíz de 2 por u efectivo, ¿ya? Por, en este caso, el b sub, no sé, pongámosle b, pero se dan cuenta que yo no le había puesto b, pues yo le había puesto otro nombrecito, ¿ya? Yo le había puesto a este compadre, yo le había puesto I1, pic, ¿ya? I1 pic. I1 pic por seno de omega t y por seno de omega t. Ah, curioso, ¿no? Interesante. O sea que toda mi carga lo puedo escribir así, por supuesto. ¿Cuál es la gran diferencia que yo hice? Bueno, obviamente yo tomé toda esta integral y lo escribí así, y no quedó muy bonito, por decirlo así, ¿cierto? Sí. Bueno.
esto es lo que nos queda de esta integral interna, si nosotros lo desarrollamos. Solamente nos quedaría seno de, la integral de seno de por seno de, y eso es la componente que queda, y de hecho tiene la misma frecuencia que la fuente. Solo que escribí el I1 acá, debería escribir el I1 aquí para que quedara más ejemplificado, no importa. Cualquiera de los dos senos es la fuente, pero el otro obligatoriamente tiene que ser igual. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, yo lo que quiero buscar, a final de cuentas, es esta componente. Y si resuelvo esta integral que tengo acá, ¿qué es lo que nos arrojaba? A final de cuentas. Si yo calculaba, por ejemplo, a esta integral y yo decía, bueno, ya mira, yo quiero saber cuánto vale. Yo digo gamma entonces, de 0t. Bueno, ya no, porque la voy a hacer, la voy a resolver. De 0t. Entonces nos va a quedar raíz de 2, el valor efectivo, ¿cierto? Nos va a quedar partido en 2, ¿ya? Nos va a quedar seno de, eso va a ser 0 porque está integrando en un periodo del doble de la frecuencia. Y nos va a quedar multiplicado por t. Y más si nos va a quedar multiplicado por i1. Luego yo dije que esa misma integral que yo tenía ahí, i1, es igual a la integral de 0, en este caso, al valor que yo especifiqué. Entonces va a ser 2 partido en t. Voy a eliminar el valor de la fuente, que era u efectivo, raíz de 2 u efectivo, se va. Y al final me queda i carga. Y nos queda esto. Y nos queda esto. ¿Vieron? Y yo saqué el u efectivo por raíz de 2 de este u de fuente, porque ya hemos dicho raíz de 2 por u efectivo seno de omega t en la fuente. Se va, desaparece, eso está de más, no lo necesito. Y esta es la expresión resumida, de aquí viene. Y esto es un coeficiente Fourier. Cualquiera, pues. ¿Se acuerdan que antes calculamos a sub k y multiplicamos por seno de k veces omega t? Bueno, si tú te das el primero, le sacas este, le pones omega t nomás, o saca el segundo, tercero, cuarto, le vas poniendo aquí 1, 2, 3, 4, ¿ya? Pero como estamos calculando el primero, 1, listo, seno de omega t. Y lo multiplico por la i carga y saco la componente que a mí me corresponde. Y ahí, obviamente, yo llegué a esa integral que tenía más abajo, que era 1 partido simplemente en pi, porque era 2pi el periodo. Integrada solamente de 0pi, porque la integral esta es 0, es de pi a 2pi. Y nos queda i carga, que era raíz de 2 por u efectivo partido en r por seno de omega t por seno de omega t. Otra vez, por d de omega t. Y ahí está la explicación de eso. De hecho, solamente por eso que las series de Fourier son importantes, porque ayudan a determinar esto. Esto es más fácil de hacer que estar multiplicando arriba todo, porque vas a tener un coeficiente de más, vas a estar multiplicando, acarreando muchos números. Es mejor hacerlo más sencillo. La corriente de carga, saco la componente que necesito, le saco luego raíz de 2, porque necesito solamente el valor RMS de esa componente, porque sé que ya es sinusoidal. Y listo, tengo mi valor efectivo 1, y eso multiplicado por el valor efectivo de la fuente, multiplicado por un coseno, en este caso de phi, es el valor efectivo. Ahora, no me acuerdo si expliqué el coseno de phi, creo que no. El coseno de phi es el desfase que hay entre la onda de voltaje efectivo y la corriente efectivo. 1, ya, que tiene la misma frecuencia. El desfase es nulo, ¿por qué? Porque yo no he desfasado las señales. Se dan cuenta que como estoy usando un resistor, la corriente está en el mismo lugar que el voltaje, solo que está escalado. Posee distinta magnitud nomás, pero están igual. Va de 0 pi y el otro va de 0 pi. No desfase nada. Por lo tanto, las componentes tampoco se van a desfasar en ese sentido. Luego, el coseno phi vale 1. Por lo tanto, aquí no hay problema en considerar esto. ¿Cuándo no va a valer 1? Cuando estemos trabajando con tiristoria. Ahí se complica el análisis. Bueno, eso sería todo respecto a el tratamiento de potencia. Gracias.